Muy bien. Volvemos a reencontrarnos entonces en este segundo video de la clase del día de hoy. Y vamos a ver ahora los métodos de emplazamiento por factores cuantificables. Emplazar es lo mismo que localizar. Entonces, les había dicho, vamos a utilizar tres métodos. El método Brown-Gibson, el método sinérgico y el método cualitativo por puntos. Vamos a empezar con este método cualitativo por puntos inicialmente. No es muy complejo, les comento, así que va a ser una cosa muy sencilla para luego ir al examen. ¿Sí? Vamos a ver este método cualitativo por puntos. Para aplicar este método, dice, inicialmente deben definirse los factores principales. Que en opinión de los... ¿Por qué ha salido? Porque es un gato de la cabeza. Sí, tenemos que apagar los micrófonos, gracias. ¿Qué has puesto mi nombre? Sí, He dicho que pongas otro nombre. ya estamos. Algunas personas se olvidan de apagar su micrófono, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo por eso de cuáles son los factores más importantes, hay que priorizar. En algunos proyectos se priorizan algunos aspectos, en otros menos. Vamos a ver quién está todavía con... ¿Con qué nombre estás? No, listo, ya está. Todos están silenciados. Entonces, hay que hacer un listado de los parámetros, aspectos, variables que realmente incidan en un proyecto. No pueden poner todos, ¿no? Tampoco no es muy correcto utilizar las 300 definiciones que van a determinar la localización de un proyecto. Porque eso hay que priorizar en función de lo que vea el analista, cuáles son más importantes, cuáles son determinantes, ¿cierto? ¿Cuáles son determinantes? Bien. Para esto, dice, una vez que se asignen estos factores locacionales, se determinan cuáles son los más importantes, los que realmente tienen peso. Entonces, para analizarlos, vamos a establecer una escala de 0 a 10, porque vamos a utilizar este concepto para el resto del tema. Vamos a calificar de 0 a 10. Asignando mayor puntuación si cumple con los requisitos exigidos. Para ello, el analista adicionalmente construye una tabla de asignación en función de valores de mayor beneficio o menor costo, y la medida, por supuesto, que es subjetiva. Ejemplo, materia prima, disponibilidad 10 puntos. Me estoy refiriendo a la disponibilidad de materia prima, ¿no? Si hay disponibilidad total, 10. Si solamente hay del 80, 8. Disponibilidad del 60, 6. Y así sucesivamente hasta que no existe disponibilidad desde 0. Entonces, para nosotros, esta va a ser la forma de puntuar, desde 0 hasta 10. Y vamos a utilizar este criterio hasta el final de esta lección. El producto, dice, de la calificación y peso asignado se representa en una columna de ponderación. Esto de acá, este peso, ¿sí? Nosotros tenemos que proporcionarle de manera porcentual. Es decir, ¿qué factores se han tomado en cuenta para hacer este análisis? No son los únicos factores. Los estoy tomando estos factores en función, ¿sí?, de la necesidad, en función de cuál es el criterio para ver que eso se tiene que colocar acá, que son los más importantes. Eso es en definitiva. Quieren poner los 300, pongan, pero van a ver que de los 300 factores, muchos de ellos, la mayoría, ni se toman en cuenta, a no ser para escudriñar en proyectos realmente serios y donde se tiene que hacer un relacionamiento, pero microscópico. Pero en el caso nuestro, que es más que todo de tipo académico, entonces tomamos estos nada más acá. ¿Cuáles son los factores? Materia prima disponible, transporte, disponibilidad de servicios básicos, mano de obra disponible y eliminación de desperdicios, medio ambiente. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? Este peso tiene que proporcionar la persona que está haciendo, el analista.
Entonces, al transporte, a la materia prima disponible, no, a la materia prima disponible le estoy dando 40% en peso, al transporte 20%, disponible de servicios básicos 15%, mano de obra disponible 15%, eliminación de desperdicios 10%. Medido en términos absolutos, son los números que están acá presentes, y el total tiene que dar a 1. Ese es un elemento importante. Bien, a continuación vamos a dividir en los tres posibles lugares donde voy a construir la fábrica. Entre ellos van a estar Tarija Camargo, Tolomosa y Patcaya. Entonces, básicamente, esto más que hablar de Tarija Camargo, estamos hablando de Camargo, punto. Camargo. Muy bien, entonces, ¿qué calificación le vamos a dar? Esta calificación se da del 1 al 10, como habíamos indicado. Esto, del 1 al 10. Para Camargo, Tolomosa y Patcaya. Y materia prima disponible para Camargo le doy 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? Porque seguramente no hay tanto como se quiere encontrar. Entonces, ha bajado a 9 puntos. Para Tolomosa, menor inclusive Camargo, 8 puntos. Y para Patcaya, menor todavía, 7. ¿Qué aspectos habrán tomado en cuenta? Entonces, será la disponibilidad de materia prima. Yo les dije que habrá materia prima, pero no se sabe si se puede vender, si podemos comprar. En el transporte, que le hemos dado un peso del 20%, para Camargo apenas le estamos dando 5, es decir, no es conveniente, ¿no? De 10 puntos que deberíamos darle apenas 5, la mitad. ¿Por qué? Porque hay poco transporte, es muy caro, son problemáticos, o sea, una serie de factores que hay que tomar en cuenta de manera subjetiva para poder hacer esta ponderación. Para Tolomosa ha subido a 6 y para Patcaya 7. Como está cerca de la ciudad de Tarija, entonces hay disponibilidad de transporte. Disponibilidad de servicios básicos. Le estamos otorgando 15% del total en el peso, y sobre 10 le estamos dando 5 a Camargo, 6 a Tolomosa y 8 a Patcaya. ¿Por qué les estaremos dando 8 a Patcaya? Porque solamente los servicios básicos de agua, luz, telefonía, teléfonos están casi al nivel de la ciudad de Tarija, ¿no? Por eso que algunos elementos sabrán que le hemos dado 8. ¿Cómo vamos a hacer esa tabla de calificación? Cada uno tiene que construirse en función del proyecto, en función de la observación, de la creatividad que tienen. Hemos estudiado, cabe recordarles a ustedes, estimados estudiantes, cabe recordarles de que hemos estudiado durante todo un lunes la creatividad. Y evidentemente tienen que ser creativos para esto, ¿no? Muchas de las cosas no están escritas. Entonces tiene que ser la creatividad del ingeniero para poder calificar estas cosas, específicamente en lo que estamos hablando. Bien. Como ya hemos calificado del 1 al 10 acá en cada uno de estos factores, entonces ahora ponderamos. Multiplicamos 0,40 por 9, 3.6. 0,20 por 5, 1. 0,15 por 5, 0,75. Mano de obra disponible, multiplico 0,15 por 4, 0,6. Eliminación de desperdicios, 0,10 por 8, 0,8. Y hacemos lo mismo con Tolomosa y Patcaya. Al final, esta columnita que corresponde a ponderación, la sumamos. 3.6 más 1,46 más 0,75 más 0,6 y más 0,8 hacen un total de 6,75. Lo mismo hacemos con la ponderación de Tolomosa y lo mismo con la ponderación de Patcaya. Entonces, la mayor calificación ponderada que se asigna por este método corresponde a Patcaya, que ha ganado con 7.5. Es más conveniente entonces localizar el proyecto en Patcaya. Como ustedes verán, este método no implica mayor problema, y este método es el método cualitativo de calificación por puntos, ¿sí? Método cualitativo por puntos. Ahora vamos a estudiar el método sinérgico. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados estudiantes? La información está yendo, claro, unidireccionalmente, por eso que si hubiera algo que no hubiesen podido comprender, por favor, párenme y me indican. Silencio absoluto. Bueno, entonces quiere decir que están comprendiendo.
El segundo método se llama método sinérgico y responde a esta fórmula que está con roja acá, ¿sí? Entonces, MPL significa medida de preferencia de localización y se mide con los siguientes términos. FC es el factor crítico. Este factor crítico es o es 0 o es 1. Es decir, si no existen los servicios correspondientes, es 0. Y si existen, entonces 1, punto. Así nomás de simple, no hay mucha vuelta que dar. Si no hay el servicio que estamos queriendo, entonces este factor de crítico o es 0 o es 1. Por eso aquí varía entre 0 y 1. Puede ser o 0 o 1, así definitivamente. Entonces, cuando tiene 0, todo el resto de la fórmula es 0. ¿Por qué? Porque si no hay energía eléctrica, definitivamente, ¿para qué nos vamos a poner a hacer más análisis? Desde el punto de vista del factor crítico es 0, punto. Ahí se acabó. No se puede hacer en el lugar. Entonces, yo me acuerdo bien que había un técnico en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no me acuerdo el nombre, un amigo muy estimado, cuando venían a hacer había que hacer alguna consideración de algún proyecto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, lo primero que preguntaba es, ¿hay agua? Si hay agua, no de río, hay agua potable, no hay agua potable, entonces no se puede hacer, punto, ahí se cortaba la reunión, ¿sí? Porque él con su experiencia sabía que era hacer otro proyecto de captación de agua potable para llevar a la planta industrial, o sea, no había correspondencia. Definitivamente el factor crítico es, ¿hay energía eléctrica? No hay, entonces no se puede hacer, hasta luego, se levantaba, se iba, porque el resto era, o sea, comentario nada más, porque no se podía decir y era la verdad. Así que estos factores críticos, ¿hay agua? No hay, 0. ¿Hay energía eléctrica? Sí hay, 1, punto, así nomás de simple la calificación. Entonces, este es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objeto de evaluado entre diversas opciones el sitio o región que ofrece las mejores condiciones para emplazar. Es lo que estamos haciendo. Y se basa en 3 tipos de factores. El crítico que acabamos de describir, este factor crítico de acá. Luego los objetivos, estos son los factores objetivos. FO es el factor objetivo y FS es el factor subjetivo. Los objetivos están en función de lo real, o sea, así nomás cuesta, ¿de acuerdo? Mientras que el subjetivo es un poco la opinión que tienen las personas. Y en este caso vamos a ver, este alfa es el factor de preponderancia que puede ir desde 0 hasta 1. No es que sea 1 o 0. No, este alfa puede ir desde 0 hasta 1. Y el complemento, ¿sí? El complemento es 1 menos alfa. Creo que eso ya está entendido. Entonces veamos ahora un ejemplo para poder comprender de mejor manera lo que estamos tratando de indicar. Aquí está. El factor objetivo, ¿sí? Son aquellos factores que son cuantificables en términos monetarios, como son coste de operación, transporte, etcétera, ¿no? Y este factor objetivo tiene que estar entre 0 y 1. Pero ¿cómo se calcula? Este factor objetivo se calcula con esta relación. Es 1 sobre el costo total multiplicado por la sumatoria de los valores inversos. Y el factor subjetivo son factores de tipo cualitativo que no son fácilmente cuantificables como clima, orden público, actitudes de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Aquí está el ejemplo, ¿sí? El factor de preponderancia, ¿sí? Alfa es 0,75, tomamos en cuenta. Este factor de preponderancia para este tipo de análisis tiene que ser el resultado de la discusión, ¿sí? La apropiación por parte de las personas que están elaborando el proyecto. Muy bien. Veamos los 3 factores. Aquí están, miren, factor crítico, factor objetivo y factor cualitativo para la aplicación de este método. Muy bien. En el método sinérgico. Entonces, veamos lo siguiente. Para Camargo hay energía eléctrica, se supone que es eléctrica, sí. Agua, sí. Para Tonomosa hay, sí. Para agua hay también. Para Pacaya también los 2 factores críticos. Pero miren en las carreras, que es una población de Sinti,
No hay agua. Definitivamente es cero. Y como consecuencia de esto, definitivamente este proyecto no va, porque no hay agua. Pero podemos traer de otro lado, pueden traerse, pero incrementa los costos, ¿sí? Pero podemos hacer un proyecto para captar agua potable, sí, pero eso cuesta otro chorro de plata, ¿no? Entonces, no existe punto, así nomás se quedó, esa es la condición objetiva. Muy bien. Ahora veamos los factores objetivos. Va a estar la mano de obra, la materia prima, el transporte y otros. Muy bien. Entonces habíamos calculado para Camargo como mano de obra 750.000 bolivianos que va a costar. En Tolomocorso cuesta un poquito más y en Pantalla disminuye. Lo que pasa en las carreras ya no es de nuestra incumbencia porque como tiene un elemento cero, entonces el factor crítico hace que toda la ecuación se convierta en cero, que no es viable. Punto. Ahí se acabó. Entonces, ¿cómo calculamos los objetivos? Miren, vamos a sumar. Sabemos que la mano de obra es 750.000 para Camargo, la materia prima 3 millones y el transporte 1.125.000. Y otros más, sí, otros factores son 550.000. En total suman 5.425.000, Tolomosa 3.350.000 y Pantalla 4.970.000. Muy bien, con esta información, ¿cómo calculamos los factores objetivos? Esos, los cualitativos, estamos solamente citando los de principio nada más. Aquí dice, hay números rojitos, 0.50, 0.30, 0.20, que es la ponderación que estamos dándole al peso de estos factores cualitativos, tales como leyes ambientales, servicios de educación y salud y actitudes de la comunidad también, ¿no? En total va a sumar 0.5, 0.3, 0.2. Y aquí estamos realizando ya estamos utilizando acá una ponderación del 1 al 10. En las leyes ambientales, ¿por qué se pondrá 10 acá? Porque solamente tienen servicios de recojo de basura, o sea, todas las condiciones son adecuadas para nuestra planta, por eso que se le ha calificado con 10. ¿Por qué se le ha calificado con 5 entre las actitudes de la comunidad tolomosa? Entre uno, son los más molestosos, pero no tanto, ¿sí? Como son los más molestosos, diremos, ¿no? Más bien. Los más molestosos frente a Palcaya, que son los menos molestosos, ¿no? Actitudes de la comunidad para a favor. O sea, mientras vayan en contra, disminuyen este número. Bien. Ahora veamos cómo operamos con los factores objetivos. Aquí están los factores objetivos. Miren, lo que tenemos que hacer es aplicar esta relación y la voy a traer acá nuevamente para que sepan cómo se opera. Esta ecuacióncita me la voy a llevar. Uy, no quiere hacer la copia. A ver. Tal vez así me la puedo llevar. Así. Muy bien. Vamos a ir un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Aquí está. Y aquí te voy a colocar la formulita. Aquí está. Miren. Factor objetivo para A, para B, para C. Camargo, Tolomosa y Pazcaya. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sale esta información? De este cuadrito de acá. O tal vez el cuadrito más sería conveniente traerlo. Aquí está. Miren, esta es la suma de los factores de los que se pueden medir, de los cuantificables, ¿no? Hemos sacado una suma, estas sumas de acá. 5.425.000, 3.310.000, 4.970.000. Entonces, en aplicación de esos resultados en esta fórmula, acá, fíjense, es 1 sobre 5.425.000, 1 sobre 3.310.000 y 1 sobre 4.970.000. Y voy a multiplicar inicialmente por el primero, que son 5.425.000. Para Tolomosa, 5.310.000. Y para Pazcaya, 4.970.000. Entonces, si hacemos esta relación, obtenemos estos resultados de acá. Para Camargo, 0.3212, para Tolomosa, 0.3282 y para
Padkaya 0.35606, aplicando esta relación. Creo que se ha entendido esta relación. ¿Hay alguna persona que no haya comprendido esta relación, por favor? ¿Se entendió? Sí, me parece que Disculpe. sí. Sí. ¿Alguien habla? Sí. Disculpe, doctor, una pregunta. En el caso de que tengamos más proyectos, ¿se le agrega nomás, digamos, a medida, digamos, de manera curricular a las fórmulas? Un momentito, por favor, un momentito. Es que le estoy escuchando muy bajito. Es que no he subido mi... Uy, un momentito, por favor. A ver, veamos ahora si podemos subir. Ay, señor. Un segundito, por favor, un segundito. Estoy luchando acá. Se me ha metido un cuadro y no puedo subir el volumen. Ay, ve, no se puede subir el volumen. No puedo subir. Un momentito, por favor. Ahora sí. Listo, ya. Ahora sí, su pregunta, por favor. Bueno, sobre la aplicación de la fórmula al momento de escoger los proyectos, Ya. a medida que sean N proyectos, se van a empezar a prolongar lo que son los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 3 proyectos, de los cuatro proyectos solo se han sido escogidos 3, y de los 3 estamos sacando sus fracciones. Así es. Y de esos 3, si es que digamos fueran 4, 5, 6, se van sumando nomás, ¿no? Sí, se va sumando aquí en el denominador, nada más, nada más. Así de simple. Allá. Sí, no, Y no, una pregunta, de los resultados que se saca de cada proyecto, digamos, F, 0, sub A y hasta N, se van sumando los resultados de 0,32, 0,3212 y se van sumando los resultados de todos. sí, por supuesto que sí. Justamente estamos en eso, estamos ya por llegar a la parte culminante de este sistema de conocimientos. Primero, estos factores objetivos para A, B, C, que son Camargo, Tolomosa y Padkaya, se encuentran en fracciones, cuya suma tiene que ser siempre igual a 1. Si ustedes suman 0.3212 más 0.3282 y más 0.3506, el resultado va a ser igual a 1, porque son las fracciones. Ahora aquí vamos a terminar de explicar esto y le vamos a responder a nuestro compañero. Aquí está, miren, estos son los factores sí, subjetivos, factores cualitativos, dice, ¿no? Leyes ambientales, servicios de educación y salud, actitudes de la comunidad. Aquí no podemos sumar con dinero, porque nosotros hemos logrado hacer un sistema de tal manera que se puede establecer, se puede cuantificar. Aquí no se puede cuantificar, aquí es el análisis de tipo cualitativo, por eso que se llaman factores subjetivos. Pero aquí tenemos que agregar, sí, había unos números rojos que les comenté en un cuadro anterior, justamente cuando en el primer cuadro del problema que aparecía 0,5, 0,3, 0,2, ¿se acuerdan? Entonces, eso se llama índice de importancia relativa y le vamos a denominar con R sub I, índice de importancia relativa. La suma tiene que dar igual a 1, es decir, le asigna el analista a las leyes ambientales el 50%, a los servicios de educación y salud 30% y a las actitudes de la comunidad 20%. La suma tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? Eso nada más. A continuación, ¿cómo funciona? Al igual que en el caso anterior, estas ponderaciones del 1 al 10 tiene que elaborarlas en función de una escala que se haga. Hay un ejemplo que expuse al principio, ¿se acuerdan? Del tratamiento de este tema. Hay una escala del 1 al 10, entonces el 10 es lo mejor, ¿sí? La maravilla, y el 0 es que no hay. Entonces, entre todos van dando una ponderación del 1 al 10. Aquí por eso que se le va a calificar con
a este peso con 7 a las leyes ambientales para Camargo, con 6 para los servicios de educación y salud, y para las actitudes de la comunicación, de actitudes de la comunidad, 7. Y luego para Tolomosa, fíjense, son diferentes las calificaciones, para Patcaya también. Ahora, ¿quién hace estas calificaciones? El consultor, el que está elaborando el proyecto en función de la aplicación de la escala cualitativa que se han dado del 1 al 10. Muy bien. Pero ¿y cómo se determina la calificación ponderada? Simplemente multiplicando 0,50 más 0,7, 0,35. 0,30 por 6, 1,8. 0,20 por 7, 1,4. Para Tolomosa lo propio, ¿no? La calificación va a ser 0,8 por 0,50 es 4. 6 por 0,30, 1,8. 5 por 0,20, 1. Y lo propio para Patcaya. 0,50 por 10, 5. 0,30 por 9, 0,27. 2, 7. 0,20 por 8, 1,6. Muy bien. Ya tenemos la calificación ponderada y lo que hacemos, al igual que en el anterior caso, es sumar. La suma acá es igual a 6,7, 6,8 y 9,3. Pero aquí está el factor subjetivo ya, en proporción porcentual. Aquí, por supuesto, que es un número absoluto, pero esto es porcentual, ¿no? ¿Cómo calculamos? Inicialmente sumamos 6,7, 6,8 y 9,3. La suma de todos estos factores de esta calificación ponderada en los tres, para las tres subregiones donde queremos microlocalizar va a ser igual a 22,8. Entonces, ahora para calcular el factor subjetivo para Camargo, lo que tenemos que hacer es dividir 6,7 entre 22,8 y evidentemente 0,2939. Veamos cuánto va a ser para Tolomosa. Va a ser igual a 6,8 entre 22,8. El resultado es 0,2982. 29,82. Aquí está. Y para Patcaya va a ser 9,3 dividido entre 22,8. El resultado es 0,407. Aquí está. Muy bien, ya hemos sumado todo esto. Como ustedes verán, esta suma tiene que dar igual a 1, ¿no? Aquí están. Consiguientemente, los factores cualitativos se calculan por la participación porcentual de cada una de las regiones o sitios, los mismos que se muestran en la base del cuadro. Aquí están, estos factores subjetivos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulación. Dice, esta va a ser la medida de preferencia de localización. MPL es el acrónimo de las palabras medida de preferencia de localización. Y voy a poner con rojito. Y además con negrilla, con rojilla más. Sí, tenemos tiempo para una más. Y la suma, fíjense, acá es 1 para el factor crítico en los 3 casos. Para las carreras era 0, por eso que no tienes razón de hacer ningún tipo de razonamiento, porque si es 0, no hay agua, punto, ya no sirve, ya no se puede localizar. Este factor alfa era igual a 75, factor de preponderancia, decía, ¿no? 0,75, y esto es 1 menos alfa, por lo tanto va a ser 0,25. Este es el resultado de los factores objetivos, y este es el resultado de los factores subjetivos. ¿Cuál es esa formulita? La voy a trasladar aquí abajito. ¿Dónde está esa formulita? Estaba con rojitos, ¿se acuerdan? Aquí está. A ver, ¿dónde está? En la otra hoja está. Más arriba todavía. Aquí está. Y me la voy a... Vamos a hacer una copiecita de todo esto. Ya está. Un copy. Hasta aquí abajito. Hasta donde tenemos que emplear la fórmula. No son muy difíciles, como verán. Como ustedes ya conocen el camino, transitarlo
va a ser una cosa muy elemental para todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estos son los factores subjetivos que hemos calculado. Y aquí vamos a colocar la formulita. No quiere. Bueno, ahí encimita apareció la formulita. Miren, aquí dice medida de preferencia de localización para Camargo. 1 es el factor crítico. Todos tienen que tener 1 porque si no, no funciona. Alfa es el factor de preponderancia y dice que es igual a 0,75. Y 1 menos alfa es igual a 0,25. Este es el factor objetivo que hemos calculado un momentito atrás y es 0.3212 para Camargo. Y este es el factor subjetivo que acabamos de calcular, que es 0.2939. Realizadas estas sumas, el valor es 0.3144 para Camargo, 0.3207 para la Tolomosa y para Patcaya 0.3649. La suma tiene que ser igual a 1. Entonces, de acuerdo a estos valores calculados para la medida de preferencia de localización, MPL, Patcaya es el lugar adecuado para localizar, porque tiene mayor peso, tiene mayor, el valor es mayor, ¿no? Fíjense, se han hecho un análisis. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a estudiar, antes de pasar a estudiar el siguiente método, que es el método Brown-Gibson. Se van a acordar de Mel Gibson, en este caso es Brown-Gibson. La estructura es muy similar, hay un pequeño cambio evidentemente y eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, dice medida de preferencia de localización, tiene la misma formulación, pero ya no hay factor crítico. Miren, es igual, pero ya no hay factor crítico. Pero vamos a tener un poquito de cuidado, ¿sí?, en el cálculo del factor subjetivo porque no sigue la regla anterior. ¿Sí? No sirve la regla anterior. Entonces, dice que para calcular estos factores objetivos sigue exactamente la misma metodología del método anterior. Igualito, no hay mayor cambio, ¿no? Sobre elementos, factores que son cuantificables, como el caso de mano de obra, transporte, etcétera, etcétera, la suma y el procedimiento es el mismo, no cambia. Lo que sí va a cambiar es en el cálculo del factor subjetivo, ¿sí? El índice de importancia relativa se va a entregar acá, ¿sí? Eso estaban con números rojitos, ¿se acuerdan del anterior ejemplo? Aquí volvemos a hacer leyes ambiental 50%. Esa es la ponderación que le estamos dando, ¿no? Servicios de salud 30% y actitudes de la comunidad 20%. La suma es total igual a 1. Entonces, este método, ¿sí?, sobre todo cambia con referencia a los factores subjetivos solamente. Subjetivos. Los objetivos no cambian. Entonces, ahora vamos a cambiar, ¿sí?, lo que eran filas ahora por columnas. Y estas van a ser las leyes ambientales, servicio de educación y salud y actitudes de la comunidad, que van a ser los factores subjetivos que tenemos que calificar. Para ello, sí, llamamos un grupo de expertos y les decimos que califiquen como 0 o como 1. O sea, no hay otra posibilidad, no hay en la mitad. Por eso dice un rango binomial, de 0 a 1. Entonces, le preguntamos a los expertos, ¿las leyes ambientales son importantes para el proyecto en Camargo? ¿Sí o no? Sí, dice el primero, sí, dice el segundo, el tercero dice no. En Tolomosa, ¿no? Entonces le preguntamos sobre leyes ambientales. ¿Será importante? Dice, entonces 0, 1, 1. Son 3 los que están indicando. Si hubieran más, no hay problema. Pueden poner 4 o 5 expertos más que califiquen, ¿no? Dice, el método requiere la opinión de expertos o analistas que califican la importancia de la participación de los factores cualitativos en un rango binomial 0 a 1, asignando 1 cuando se decide que es importante y 0 cuando el factor es inverosímil considerarlo, o sea, no tiene importancia. Entonces, esa es la opinión que tienen los expertos para cada uno de los
de los factores que estamos analizando, leyes ambientales, servicios de educación y salud y actitudes de la comunidad. Muy bien, son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Y dan su opinión sobre Camargo, Tolomoso y Palcaya. Muy bien, ¿qué hacemos a continuación? Sumamos 1 más 1 más 0, 2. 0 más 1 más 1, 2. 0, 0 más 1, 1. Y hacemos lo propio acá. Daremos un ejemplo aquí con Camargo para actitudes de la comunidad. Camargo, Tolomoso y Palcaya. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. Estas son las opiniones. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar. Por dicho, es sumatoria. 2 más 2 son 4, más 1 son 5. 1 más 3 más 2 son 6. 1 más 3 más 3 son 7. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es el peso, ¿sí? Este W. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese peso? Vamos a dividir 2 entre 5, 2 entre 5 y 1 entre 5 entre el total. Aquí lo propio. 1 entre 6, 3 entre 6, 2 entre 6. Y finalmente, para esta última, 1 entre 7, 3 entre 7, 3 entre 7. La suma de estos números o fraccionarios tiene que ser igual a 1. Muy bien. Con estos resultados de las columnas, ¿sí? Vamos a construir una matriz. En este caso va a ser una matriz cuadrada, si se fijan, ¿no? Entonces, 2 entre 0,5 es 0,4. 2 entre 5 es igual a 0,4. 1 entre 5 es igual a 0,2. 1 entre 6 es igual a 1,167. 3 entre 6 es igual a 0,50. 2 entre 6 es igual a 0,33. 1 entre 7 es igual a 0,142. 3 entre 7 es igual a 0,429. Y 3 entre 7 es igual a 4,29. Bien, con esta información entonces ahora vamos a multiplicar, ¿sí? Con los factores. Estos son los factores que se han incorporado. Esa es la valoración a los factores. Acá está el nombrecito inclusive. Vamos a ver. Un poquito más arribita debe estar. Se llama índice de importancia relativa. Lo estamos denominando así. Índice de importancia relativa. Siguiendo exclusivamente lo que dice Apac Chain, ¿no? Entonces, para el primer caso lo hemos ponderado a 0,50 para que corresponde a 0,2 es la actitud del lugar, 0,3 es los servicios médicos y 0,5, no he olvidado cuál era el factor que estamos, leyes ambientales. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta columna por esta fila, la segunda fila por esta columna, la tercera fila por esta columna. Entonces, 0,4 por 0,5 más 0,67 por 0,3 más 0,142 por 0,2. Este es el resultado. Y estos son los factores subjetivos, pero fíjense, solamente varía con el anterior método por este empleo, que se utiliza